El devocional de esta mañana se titula La persona completa y está basado en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Pero antes de leer este pasaje, quisiera decirles que hoy iniciamos como una miniserie dentro de estos devocionales que se titula Comprendiendo nuestras emociones. Entonces Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Claramente ese proverbio nos habla de las emociones. Y si nosotros leemos todo el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que hay varios pasajes que nos hablan justamente de las emociones, porque las emociones en sí mismas no son malas, porque Dios nos creó de esa manera. Él nos creó con emociones para nosotros poder disfrutar de su creación, para poder ser empáticos, compasivos, para poder comprender la vida. Él nos equipó con emociones. Pero después de la caída de Adán y Eva, han existido dos extremos. Uno, aquellos que quieren reprimir las emociones y posiblemente ser como témpanos de hielo y no sentir absolutamente nada en ninguna circunstancia. Y el otro extremo muy malo es el emocionalismo. Aquellas personas que son adictas a las emociones, es decir, son adictos a sentir, es decir, si algo no les causa felicidad, entonces ellos pues obviamente dicen que eso es malo porque son adictos a las emociones. Ahora, estos dos extremos están mal, según la palabra de Dios, porque algo muy importante para nuestra vida es que nosotros sepamos entender correctamente las emociones y obviamente saber vivir con sabiduría en base a esas emociones. Porque las emociones pueden ser muy peligrosas si nosotros no sabemos cómo vivir en base a las emociones que sentimos. Entonces, en esta mañana, 3 consejos muy útiles para conocer cómo vivir bien las emociones que Dios ha puesto en nosotros. El consejo número 1 es que nosotros podamos vivir las emociones primeramente informándonos o llenándonos de la palabra de Dios. Porque ese es un proceso que nosotros no podemos cambiar. Muchas veces nosotros tomamos decisiones simplemente por lo que sentimos, pero no son necesariamente por las convicciones que nosotros tenemos. Nosotros podemos pensar que por una emoción que siento en un momento voy a tomar una buena decisión, pero resulta que al cabo de algunos meses no es la decisión correcta porque tú tomaste esa decisión no basado en las convicciones que tú tienes. Entonces, esas convicciones deben nacer de la palabra de Dios. Y si tú no informas o no te llenas de la palabra de Dios, llenas tu mente, tu corazón, entonces algo peligroso que puede pasar es que tú o quieras reprimir tus emociones o quieras ser un emocionalista que no encuentra satisfacción en nada porque siempre quiere sentir más y más y más. Pero el versículo nos dice que un corazón apacible es vida para el cuerpo. Ahora, ¿cómo cultivamos un corazón apacible? De esa misma manera, estando con el Señor. Que la palabra del Señor sea quien tome el timón de nuestra vida, el Señor mismo, y Él nos guíe, ya sea en momentos de felicidad o en momentos de tristeza. Porque un corazón apacible nosotros solamente lo tenemos cuando Dios nos da de su paz, cuando Dios nos da de esa tranquilidad que solamente Él puede dar en cualquiera de los dos casos, para que no nos hagamos fríos y para que no nos hagamos adictos al emocionalismo. Porque por otro lado, si nosotros no hacemos eso, corremos el peligro de que pase lo segundo del versículo. Pero las pasiones son podredumbre de los huesos, las pasiones desmedidas, y la traducción ahí de pasiones también podría ser envidia. Entonces tú comienzas a dar rienda suelta a tus emociones y eso se nota en las decisiones que tomas y eso se nota incluso en el semblante de tu rostro. Así que nosotros debemos informar correctamente a nuestras emociones qué es lo que la palabra de Dios dice. Ese es el consejo
número 1. Y el consejo número 2 es que no vivamos en base a lo que sentimos. No tomemos decisiones en base a lo que nosotros sentimos, sino que más bien nosotros podamos estar en oración con el Señor, que nosotros podamos, en base a eso que llena nuestra mente, la palabra de Dios, podamos discernir y tener sabiduría, que justamente es el propósito del libro de Proverbios, y que nosotros podamos vivir por convicciones y no por emociones. Así que, amados hermanos, en esta mañana, esos dos consejos, porque las emociones en sí mismas son buenas porque Dios nos creó así, pero que nosotros no lleguemos a ninguno de los dos extremos, sino que el Evangelio de Cristo Jesús nos ayude a vivir de una manera correcta con las emociones que Dios ha puesto en nosotros.